Buen día para todos. Empezamos con la parashá de Vayetze. Vayetze Jacob y Beersheba. Jacob salió de Beersheba y marchó a Harán. Dice Rashi, siendo que la razón por la que Esav había ido con Ismael eran que las mujeres de Kenan, que anteriormente había tomado como esposa, eran malas a los ojos de su padre Isaac. La Torah interrumpió el relato que narraba los eventos en torno a la vida de Jacob y escribió que Esab vio que Isaac había bendecido a Jacob y tomó para él la esposa de Mahlat, hija de Ismael. Pero al concluir el relato del matrimonio adicional de Esab con la hija de Ismael, la Torah regresó ahora al tema inicial, que es la partida de Jacob hacia Padán Aram. Entonces explica que nosotros vimos anteriormente Rashi, el último Rashi anterior, donde habla anterior, que habla sobre que Jacob vino, se fue a estudiar 14 años en, eh, en la casa de estudio de Shem Vaever. ¿Por qué precisamente se fue a estudiar? Entonces hay varias explicaciones por qué precisamente se fue a estudiar y no fue a cumplir lo que su padre le dijo que tenía que hacer. Una de las cosas es por lo que vio que Esav se fue a casar con Mahalat, como se explica en el tratado en el Talmud, que Mahalat viene la palabra Mahal. Mahal quiere decir perdonar, que a Kadosh Baruj Hu, cuando la persona se casa, le perdona todos los pecados. Entonces, al ver que Esaf iba a llegar a un nivel alto ahora porque le iban a perdonar los pecados, entonces él decidió ir a estudiar, ya que las bendiciones dependen del rango de espiritual que él tiene, sabiendo él de que si iban de Labán, podría ser que a lo mejor no iba a poder cuidar todo como debe ser, por lo tanto él se fue a estudiar primero 14 años. Esa es una de las explicaciones. Otras explicaciones también explican que él fue a estudiar, que fue a estudiar precisamente. Anteriormente él era un hombre íntegro, pero un hombre íntegro en lo que tiene que ver en que todo el tiempo está en su casa, todo el tiempo está en las tiendas estudiando y todo, pero ahora no, tenía que salir de su casa, tiene que ir a la casa de Labán, tiene que saber cómo ser íntegro en una casa como la casa de Labán, de saber de que todo lo que le sucede es porque así el creador lo hace. Y fíjate todo lo que le sucede con Labán, que eso lo vamos a ver en la Parashat Shavua, para saber de que todo proviene de Hashem. No es lo mismo estar dentro de la casa, dentro de cuatro paredes y su familia y todo eso, al estar que tiene que salir la persona afuera. Y muchas personas pueden hablar de él, pueden hacerle esto, pueden hacer lo otro, pueden hablar. La persona tiene que seguir siendo íntegro con Hashem, de saber de que todo proviene de él. Por lo tanto, él fue a estudiar 14 años para saber cómo ser íntegro con Hashem también fuera de cuatro paredes. Hasta tanto. Otra explicación también es que el Midrash dice que en verdad él salió. Nosotros vimos anteriormente que Bemet Jacob salió y llegó a Harán. ¿Qué? Ahí dice. Y Jacob marchó a Padam Aram, a casa de Labán, hijo de Betuel Aramí, hermano de Rivka, madre de Jacob y de Esaf. En verdad dice que en verdad él llegó allí, pero al llegar allí se dio cuenta que él todavía no estaba en el nivel para poder casarse con Rachel. Entonces él se fue a estudiar eh, para poder elevarse a sí mismo y llegar al nivel de Rachel para poder casarse con ella. Y puede ser que también de repente, así como trabajó 7 años por Rachel y 7 años por Lea con Labán, él también se fue a estudiar, se fue a estudiar para aumentar su nivel también. 7 años puede ser que también, por eso él estuvo 14 años, 7 años y 7 años también para poder llegar al nivel. Obviamente que cuando lleguemos allá vamos a hablar un poco más sobre eso, qué fue lo que él trabajó. No quiere decir que trabajó en algo, en lo material, ¿sí? No tiene nada que ver con eso. Todo tiene que verse en un pan espiritual. De que todo lo que hizo él es simplemente elevarse a sí mismo para poder llegar al nivel en el que estaba en su esposa para poder él casarse con ella. Salió, dice Rashi, la Torah solamente debió haber escrito que Jacob marchó a Harán. ¿Por qué razón menciona su salida? Lo hace con el objeto de enseñar que la salida de un hombre justo de un lugar causa una honda impresión en ese lugar, pues todo el tiempo que un hombre justo permanece en la ciudad, él constituye su gloria, su esplendor y su belleza. Fíjate lo que es
que una ciudad tenga un tzadik. Pero cuando él sale del lugar, su gloria, su esplendor y su belleza se desaparecen. Y de igual modo, expresión salir de un lugar tiene esta misma connotación. La frase de ella salió del lugar dicha con respecto a Noamí y Ruth. ¿Cuál es el hidush con Ruth? Que Ruth todavía no se había convertido y solamente se convirtió en una forma que no era totalmente este, según todas las opiniones halágicas. Por lo tanto, ella tenía que convertirse de nuevo y todo. Pero aquí incluso que ellas salieron de allí también. Dice que por eso, ¿por qué no? ¿Por qué Rashi no trae esto cuando salió también en Parashat Lech Lecha, también cuando salió Abraham? Entonces explican y dicen que no lo trae con Abraham porque cuando Abraham salió, todos eran malvados allí. ¿Y quién se iba a dar cuenta de que de que, de que cuando él salió, entonces salió con él también su gloria, su esplendor y su belleza? Nadie se iba a dar cuenta porque todo el mundo eran unas personas malvadas. Pero aquí que Jacob deja la ciudad, ahí quedan Rivka, queda Yitzhak, todas las personas que están con ellos también, se dan cuenta. Y marchó a Harán. Dice Rashi, esta frase significa que salió de Beersheba para ir a Harán. En verdad iba a ir, pero ¿qué fue lo que sucedió? Ahorita más tarde va a decir Rashi lo que sucedió. ¿Okay? Anteriormente, fíjate también porque dice, Jacob salió de Beersheba y marchó a Harán. Si hubiera dicho prácticamente y marchó a Harán, yo sé que salió de Beersheba. ¿Para qué necesita decirme las dos cosas? Viene a decir para decir cómo Jacob cumplía las mitzvot. Las cabanas, que el propósito que la persona tiene que colocar cuando va a cumplir un precepto. En este caso, él tenía que cumplir el precepto de honrar a su padre y a su madre. Pero él recibió una orden por su madre y una orden por su padre. La orden de la madre fue irse, váyase aquí, sí, antes que Esaf lo mate. Y marcharse a Harán la recibió de su padre. Incluso que también su madre le dijo, pero en la orden la recibió de su padre como tal, márchese a Harán. Su madre más lo que quería decirle era que se marchara, hasta que se le pasara la cólera a Esaf. Entonces, por lo tanto, está escrito, Jacob salió de Beersheba y marchó a Harán. De Beersheba porque su madre le dijo que se fuera y que se fuera rápido antes que Esaf lo matara. Y marchó a Harán porque su padre le dijo que tenía que irse a Harán. Pero más que en verdad, como dice Rashi, que él quería irse a Harán. Simplemente que fue lo que sucedió más tarde, vamos a ver, de que Esaf mandó a su hijo Elifaz a que lo matara. Y a la final quedó sin nada. Le quitó todo lo que él tenía, todo lo que se había llevado con él, que le había dado su padre. Dice, se topó con el lugar. Dice aquí, se topó con el lugar y pernoctó allí, pues se había puesto el sol, tomó de las piedras del lugar y las puso a su cabecera y se acostó en ese lugar. En verdad, dice aquí, vamos a ver qué dice Rashi, se topó con ese lugar. ¿Cuál lugar es? El monte Moría. Ya que con respecto a la Torah declara y vio el lugar desde lejos, Abraham. Se topó quiere decir pagá con Jericó en forma y se encontró, ¿sí? Y nuestro maestro lo interpretaba en el sentido de rezar, como en la siguiente frase, no me supliques. Viene la palabra tifgá. Y el hecho de que la Torah mencione que rezó, aprendemos que Jacob instituyó el rezo nocturno de Arabit. Ahora bien, aquí la escritura modificó su modo usual de expresión y no escribió directamente que Jacob rezó, con el propósito de enseñar que la tierra se le contrajo, tal como se le explica en el capítulo talmúdico de Gita Nashe, el Tratado de Julín, la página 21 bet, que habla sobre eso. ¿Qué fue lo que sucedió allí? Se topó quiere decir de que él se fue y llegó a Harán. Cuando llegó a Harán se dio cuenta, wow, yo pasé por la parte donde mis ancestros, mis padres y mi abuelo
rezaron y yo no lo hice. Entonces, como él tuvo la iniciativa de regresarse para ir para allá, dice que a Kadosh Baruj Hu le acortó el lugar, ¿sí? Por eso dice que se topó con el lugar, así como si de repente, no fue como algo que de repente no lo había, ¿cómo que se llama? No sabía que iba a suceder. ¿Ok? Guay, me topé contigo, así como dice la persona, me topé contigo, así como que no me lo esperaba. Igualito también, porque él también no se esperaba que a Kadosh Baruj Hu le recortara el lugar, pues cuando de repente se topó con el lugar. Todo lo que quiere decir allí. Y pernotó allí, pues se había puesto el sol. Pues se había puesto el sol, dice Rashi. De hecho, la escritura debió haber escrito esta frase en orden inverso. El sol se puso y él pernotó allí. La frase implica que el sol se había puesto repentinamente, no en su tiempo normal, para que él se viera precisado a pernoctar allí. Quiere decir de que a Baruj le apagó las luces para que él se viera la necesidad de que tener que pernoctar allí y no haber ido a otro lugar. ¿Para qué? Para ver lo que sucedió precisamente en los siguientes capítulos, en los siguientes versículos. ¿Y qué sucedió allí? Tomó las piedras del lugar y las puso en su cabecera y se acostó en ese lugar. Las puso en su cabecera y se las acomodó alrededor de su cabeza en forma similar a una canaleta, pues tenía miedo de las fieras salvajes. Entonces las piedras comenzaron a pelear entre sí. Una decía: sobre mí este justo ha de apoyar su cabeza. Y la otra decía: no, sino que sobre mí la apoyará. Entonces el santo bendito de inmediato las transformó en una sola piedra. Es por eso que más adelante se declara: y tomó la piedra que había puesto en su cabecera. Ahora, eran varias piedras. ¿Y cuántas piedras colocó? Había colocado 12. ¿Para qué? 12 piedras por las 12 tribus que iban a salir de él, que él tuviera los méritos de salvarse de la fiera salvaje y que no le sucediera nada, para que salieran de él, por lo menos que tuviera los méritos de las tribus que iban a salir de él. Ahora la pregunta es: cómo es así que él tenía miedo a la fiera salvaje. Ajón, que él estaba ahí en el medio de donde estaba, pero cómo así que tenía miedo de las fieras salvajes. Entonces, Pirkei Avot dice que las fieras salvajes vienen al mundo cuando las personas hacen juramentos en falso. Y ahí vemos cómo eh, no solamente la persona que transgrede el juramento, sino aparte de eso también el que le hizo jurar a él. Y aquí en este caso, cuando Jacob le dice que le venda la primogenitura, le dijo que le jurara. Y aquí vemos que Esav no cuidó ese juramento, lo transgredió. Y por haberlo transgredido, vienen fieras salvajes al mundo. Y por eso dice aquí que Jacob temió a las fieras salvajes. Eso es lo que quiere decir más a fondo. Por lo tanto, él buscó la forma de que, por lo menos por los méritos que van a salir las tribus de él, por lo menos que tenga esos méritos para poder que no le pase nada. Aquí vemos cómo cuando la persona es justa, cuando la persona es una persona tzadik, el mundo se hizo para él. Todo el mundo quiere servir al tzadik. Que en mí ponga la cabeza, que en mí ponga la cabeza. Se acostó en ese lugar. Aquí tiene sentido excluyente. Dice aquí, queriendo implicar: en ese lugar sí se acostó, pero durante los 14 años que permaneció en la casa de estudio de Eber, no se acostó en las noches porque se dedicó al estudio interrumpido de la Torah. Y se podría decir imposible. ¿Cómo así que no se acostó a dormir 14 años? Sino que él estaba sentado estudiando Torah todo el tiempo, y cuando se queda dormido, dormitaba como está escrito en el Tratado de Brajot en la página 4, con referente al rey David, que dice que dormitaba como un caballo, que los caballos por sí, según todas las opiniones, dormita como media hora, y con eso es suficiente, y aparte dormita de pie. Pero él sentado allí estudiando, como cuando la persona se queda dormido sentado, así mismo se queda dormido un tiempo, se levantaba, seguía estudiando. De esa forma era que él dormía 14 años. Eso es lo que quiere decir Rashi, que no se acostó. ¿Quién? Que no se acostó precisamente. En ese lugar sí se acostó, pero durante los 14 años
que permaneció en la casa de estudio de Eber, no se acostó en las noches porque se dedicó al estudio de interrumpir. No se acostó, pero durmió de otra forma, sí, para poder entender a Rashi. Soñó y aquí que una escalera estaba apoyada en tierra y su punta llegaba hasta los cielos y aquí que ángeles de Dios ascendían y descendían por ella. Aquí empieza lo que es el, el sueño que tuvo Jacob. ¿Sí? Aquí habla que es el Sulam, que es a qué se asemeja lo que tiene que ver con la escalera. Dice que la escalera tiene que ver con el alma. Que el alma, incluso que la persona no tiene, no todo el alma está dentro de la persona, sino que la shoresh, lo que es la raíz del alma está en los mundos superiores, que está conectada con el alma que está aquí en el cuerpo de la persona. Por lo menos así se sabe que la persona también incluso que esté aquí en este mundo, pero a través de los actos que él haga y todas las cosas que él haga, porque el verdadero yo de la persona no es el cuerpo, sino el alma. El cuerpo es solamente una vestidura del alma, la cual no es el verdadero yo. El verdadero yo es el alma de la persona que está dentro del cuerpo. Por lo tanto, es eso lo que quiere decir, de que el alma es la escalera que está apoyada en la tierra, que incluso está aquí, pero su punta, que es lo que quiere decir la raíz de él, llegaba hasta los cielos. Y todo lo que él haga a la persona tiene obviamente eh, tiene mucho peso de lo que haga la persona, de los actos que haga en los cielos. Y aquí que los ángeles de Dios ascendían y descendían por ella. ¿Por qué? Porque los ángeles de por sí, cuando dijimos que cuando la persona hace buenos actos, crea ángeles. Entonces los ángeles suben, descienden, suben, descienden, le ayudan a la persona. ¿Quién? Otra de las explicaciones por las cuales dice, por qué dicen que los ángeles ascendían y descendían. De por sí tendría que ser al revés, que descendían y ascendían. Esto es lo que quiere decir. De que la persona hace el ángel, el ángel se crea y asciende hacia arriba. Esa es una de las explicaciones. Pero otra de las explicaciones que también que hablamos con ello cuando lo que sucedió con Lot es sobre los ángeles que dijeron nosotros destruiremos el lugar y por eso recibieron castigo. ¿Hasta cuándo fue el castigo? Hasta el sueño de Jacob. Y por eso dice que ascendían. Primero que todo ascendían. ¿Quiénes ascendían? Esos ángeles que quedaron aquí dando vueltas en este mundo por lo que ellos dijeron. Ascendía y descendía, dice Rashi, primero ascendía y luego descendía. La razón de esto es que los ángeles que lo acompañaban en la tierra de Israel no podían salir fuera de esta tierra y por ello ascendieron al cielo. Y entonces los ángeles que desempeñaban su misión fuera de la tierra de Israel descendieron para acompañarlo en el viaje exterior, al exterior de Israel. Eso lo trae en el Midrash. De aquí se da cuenta uno de que no son los ángeles, también los ángeles que de Shabbat no son los mismos ángeles de los días mundanos. También se sabe sobre eso. Entonces dice aquí, y aquí que el Eterno está parado sobre él. Y dijo, yo soy el Eterno, Dios de tu padre, Abraham, y Dios de Isaac, la tierra sobre la que yaces, a ti te la daré y a tu descendencia. Entonces, aquí dice por qué por qué Dios tuvo que estar parado sobre él. Dice porque los ángeles también, dice, hay varias explicaciones sobre los ángeles. De los ángeles dice que subían hasta el trono de gloria, y el trono de gloria de por sí, para poder entender, dice que tiene 4 imágenes. Y una de las imágenes es la imagen de Jacob. Tiene imágenes de Jacob, ¿sí? Que él es uno de las cuatro piernas de la Merkabah, de la carroza de Hashem. Entonces lo veían allá arriba, entonces los ángeles subían y veían allí el nombre, lo veían a él y bajaban y lo veían de nuevo. Otra de las explicaciones también de que los ángeles le querían hacer daño y por eso Dios se tuvo que estar parado sobre él para protegerlo. Otra de las explicaciones era que él vio también, se le fue dado para que viera lo que iba a suceder a través de los años, de las generaciones y ¿sí? Lo que iba a suceder con referente a los pueblos. Él vio, por ejemplo, el ángel de Babel. Vio que ascendía, pero descendía. Vio el ángel luego de Persia, de los persas. Subía, descendía.
de los griegos, subía y descendía. Y luego vio el ángel de Edom, vio que subía y no bajaba. Hasta que Hashem le dijo que no se preocupara. Lo que pasa es que el ángel de Edom va a estar hasta el final de los días, hasta que llegue el Mesías. ¿Quién? Ismael y Esaf, hasta que llegue el Mesías. Después de ahí ellos van a caer también. Hay bastantes explicaciones que sale sobre eso. Y aquí que el Eterno estaba parado sobre él y le dijo, yo soy el Eterno, Dios de tu padre. ¿Sí? Dios de tu padre Abraham y Dios de Isaac. De por sí no es padre Abraham. Abraham no es su padre, pero le fue tomado como padre también, por lo que él enseñó Torah, le enseñó el buen camino. Hay varias explicaciones por qué lo llamó. También la pregunta es por qué dijo Dios de Isaac. Y hay una de las cosas que lo trae Dios, aquí lo trae Rashi, que Akadosh Baruj Hu, bendito sea, no asocia su nombre con hombres justos que están vivos, mientras están vivos. ¿Por qué? Porque puede ser de que no, hoy son justos, mañana no sabemos, ¿sí? Y si Dios asocia su nombre, ¿qué pasa después? Difícil. Por lo tanto, lo asocia con ellos solamente cuando murieron, sabiendo de que murieron siendo justos. Dice Rashi, a pesar de que no hallamos en ningún otro lugar de la escritura que el santo bendito es asocie su nombre a los nombres de hombres justos, mientras esto todavía no está vivo, escribiendo, por ejemplo, Dios de fulano, puesto que se declara, he aquí que en sus santos no confía. Así aquí lo asocia excepcionalmente al nombre de Isaac porque los ojos de éste se habían debilitado y por ello estaba confinado a permanecer en su casa, por lo que era considerado como una persona ya muerta y la inclinación del mal ya se había alejado de él, por lo tanto sabía que no iba a pecar, ni iba a pasar, ni iba a suceder nada y por eso lo asoció a Isaac. Dice la tierra sobre la que yaces. El Santo Bendito es dobló toda la tierra de Israel debajo de él. Con ello le hizo la alusión de que sería fácil conquistarla para su descendente. Lo mismo que un pedazo de tierra cuya superficie es de 4 codos, que es el lugar de un hombre. De un hombre cuando muere, ¿qué? Quiere decir. Lo único que se lleva aquí, lo único que obtiene la persona a la final de todo lo que hizo son solamente 4 codos. 4 codos son 2 metros. 2 metros, más nada. 2 metros que es donde van a enterrar a la persona. La descendencia será como el polvo de la tierra. Sí, quiere decir de que van a ser como la tierra. Dijimos también que viene a lucir a lo que es la humildad. E irrumpirás con fuerza hacia el oeste, hacia el este, hacia el norte y hacia el sur. En ti se bendecirán todas las familias de la tierra y en tu descendencia. Dice Rashi, irrumpirás con fuerza. Dice, te harás más fuerte. Es, ¿quién? Y aquí, que yo estoy contigo, te protegeré en todo camino en el que andes y haré que regrese a esta tierra, pues no te abandonaré hasta que haga lo que hable de ti. Dios le aseguró esto porque Jacob tenía miedo de Esab y de Labán. ¿Okay? Esta promesa de protegerlo es adicional a la promesa de dar la tierra de Canaán a su descendencia, promesa que compartía con Abraham e Isaac. Hasta que haga, que aquí dice Rashi, en este caso el vocablo im es utilizado en el sentido de que. Hasta que haga lo que hablé de ti, para tu necesidad y sobre ti, dice aquí. Y la frase quiere decir aquello que le prometí a Abraham con respecto a su descendencia y a ti lo he prometido y no a Esaf. Pues a Abraham no le dije, pues Isaac será llamada tu descendencia, sino en Isaac tu descendencia será llamada tuya. Lo cual implica una parte de Isaac, pero no todo de Isaac, lo cual excluye a Esaf. De igual modo, siempre que las proposiciones leja, lo, li, belahem modifiquen a cualquiera de las formas conjugadas en el verbo hablar, su significado es idéntico a la palabra al, o sea, acerca o sobre algo. Y en este versículo constituye una prueba de ello, ya que Dios no había hablado con Jacob antes de esta ocasión.
Ay, 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 ay. Jacob despertó de su sueño y dijo, verdaderamente el Eterno está en este lugar y yo no lo sabía. Ay, ay, ay. Fíjate lo que va a suceder sobre las personas que no creen en el Creador, sobre las personas que no sabían que había un Creador, o sobre incluso las personas que a lo mejor de repente sabían que había un Creador, pero se dejaron llevar por su instinto, no hicieron nada, ni nada por el estilo. La persona se despierta del sueño. ¿Cuál sueño? El sueño de este mundo. Todo este mundo es un sueño largo. Un sueño de 70 años que la persona está aquí. La persona se despertará, pero cuando se despierte será en el mundo venidero. Y ahí va a quedar claro, claro, que hay un Dios. Que siempre lo hubo, que siempre estuvo, que siempre que te dio esto, lo otro, todo, todo, todo. La persona se despertó del sueño. Y que dice, verdaderamente el Eterno está en este lugar. Y yo no lo sabía. Y no lo supe nunca. Ese va a ser el temor más grande de la persona cuando la persona sepa eso. Cuando la persona sepa eso y que no hizo nada. Y que fui toda la vida un malagradecido porque no hice nada. El creador solamente me dio salud, me dio hijos, me dio dinero, me dio esto, me dio salud, me dio ojos, piernas para caminar, manos para... Todas las cosas que me dio y yo no hice nada, absolutamente nada. Me quedé toda la vida con los brazos cruzados. Y yo no lo sabía, pues si lo hubiese sabido, no hubiese dormido en un sitio tan sagrado como este, dice Rashi aquí. Si no hubiese sido porque se preocupó por haber dormido en un lugar tan sagrado, sería irrelevante que la Torah nos informe y nos informase que él no sabía qué lugar era. Por otro lado, también dice el Orahaim Akadosh de que una de las cosas por las cuales también él dijo eso fue porque él no sabía que el Creador había hecho eso para revelársele a él. Entonces, Jacob no tuvo tiempo para prepararse a sí mismo para recibir la, la profecía, lo que le iba a decir al creador. Y si se hubiera preparado, entonces a lo mejor no hubiera sido una profecía a través de un sueño, sino una profecía de manera más alta todavía. Eso fue también de las cosas que dice Jaime Cados. Se llenó de temor y dijo, qué temible este lugar. No es sino la casa de Dios y esta la puerta del cielo. Ahí se sabe que donde estaba el templo, esa es la puerta del cielo. Por ahí baja toda la abundancia al mundo a través de cuando estaba el templo. El templo era eh, lo que conformaba, como decirlo así, así como el cuerpo tiene el cuello, que el cuello hace la conexión entre el cuerpo y la cabeza. Así también se llama el templo, se llama Tzabar. También se llama cuello por lo que él prácticamente hace la conexión entre los mundos superiores y este mundo. Y a lo que había el templo automáticamente había una corrección, una conexión completa entre los mundos superiores y este mundo, y por lo tanto a través del templo bajaban, como ahí quedaban las puertas del cielo, por ahí bajaban toda la abundancia y toda la abundancia para todo el mundo. Baja la abundancia por allí y se reparte por todo el mundo a través del templo. Después de que el templo ya no existe, no está, entonces queda más difícil porque la chefa no tiene cómo bajar como debe ser antes, como era antes, y baja a través de los justos y es mucho más difícil, no es tan fácil. Eh, Ese es el problema que hay hoy en día. Vamos a seguir, aquí tenemos otro Rashi bastante largo que va a hablar sobre todo lo que aquí sucedió. Dice, Rabelazar dijo en nombre de Rabbi Yossi ben Simbra, el pie de la escalera que Jacob vio en su sueño estaba plantado en Beersheba y el punto medio de su pendiente llegaba hasta el sitio donde más tarde sería construido el templo. La prueba de ello es que Beersheba se localizaba al sur de la región perteneciente a la tribu de Yehudá, mientras que Jerusalén se halla al norte, en el límite fronterizo de las regiones de Yehudá y Benjamín. Ahora bien, el lugar Betel estaba al norte de la heredad de la tribu de Benjamín, en el límite fronterizo de Benjamín y la región perteneciente a los hijos de Yosef. Resulta pues que el pie de la escalera se hallaba en Beersheba, su extremidad superior que apuntaba hacia el cielo directamente sobre Betel y el punto medio de su pendiente directamente sobre Jerusalén.
Y con respecto a esto, nuestros maestros declararon en el sentido de que el santo bendito es, había dicho a Jacob, este justo ha venido a mi lugar de hospedaje y se despedirá sin pernoctar allí. Y también con respecto a lo que dijeron, en el sentido de que Jacob llamó Betel a Jerusalén, mientras que aquí el versículo afirma explícitamente que el lugar se llamó Betel, se refiere a Luz y no a Jerusalén. Es necesario preguntarse en qué se basaron para afirmar eso. Para resolver esta cuestión yo afirmo que el monte Moriah fue arrancado de su lugar y llevado hasta aquí, hasta la ciudad de Luz, y a esto se refiere el encogimiento de la tierra aludido en el talmúdico de Shita Huli, el cual se refiere a que el santo templo vino al encuentro de Jacob hasta Betel, es decir, luz, y este sería el significado de la frase Jacob se topó con el lugar. Si dices, cuando Jacob pasó junto al sitio del templo, ¿por qué razón Dios no lo retuvo allí? La respuesta es que si él mismo no pensó en rezar en el sitio donde rezaron sus padres, acaso el cielo iba a forzarle a hacerlo? No, solamente de aquí vemos que la persona tiene que tener el principio, el- primero tiene que venir las ganas tiene que venir de él. Del cielo no forzan a nadie. Ahora cuando la persona quiere y tiene la intención es cuando lo ayudan del cielo. Así pues, después de haber salido de Beersheba, Jacob llegó hasta Harán, como se declara en el capítulo Gita Nashe, y la escritura misma lo demuestra, puesto que dice que Jacob marchó a Harán, pero al llegar a Harán, Jacob se dijo, ¿cómo es posible que haya pasado por el mismo sitio donde rezaron mis padres y no haya rezado allí? Entonces tomó la decisión de regresar y emprendió la marcha. Penetró en la tierra de Israel y llegó hasta Betel. Y entonces la tierra se encogió para él y llevándolo allí, hasta ahí, en el monte Moriah. Este lugar llamado Betel no es el mismo que está junto a la ciudad de Ai, sino el que está junto a Jerusalén. Y puesto que Jacob había dicho que era la casa de Dios, la llamó Betel, casa de Dios. Este lugar es el monte llamado Moriah, donde Abraham había rezado y también es el campo donde Isaac había rezado. Y asimismo dijeron nuestro maestro con respecto al versículo vengan y subamos a la montaña del Eterno, a la casa del Dios de Jacob. Aquí la Torah llama a este lugar en forma diferente a Abraham quien se refirió a él llamándolo montaña. Y también en forma diferente a Isaac que lo llamó campo, sino que lo llamó del mismo modo que Jacob que lo llamó casa. Qué temible, dice Rashi, qué temible es este lugar. Y esta es la puerta del cielo, es decir, un sitio para rezar donde las plegarias ascienden al cielo también. Esa es otra de las cosas también, de allí las plegarias ascienden al cielo y según su exegesis midrashica, el templo celestial está orientado directamente frente al templo terrenal que más tarde sería construido en ese lugar. Y Jacob madrugó muy de mañana, tomó la piedra que había puesto a su cabecera, la erigió en pilar y vertió aceite encima de ella y llamó el nombre de ese lugar Betel. Sin embargo, Luz era el nombre de esa ciudad al principio. Entonces Jacob hizo un voto diciendo, si Dios está conmigo, me protege en este camino por el que ando y me dan pan para comer y ropa para vestir, y yo vuelvo en paz a casa de mi padre y el Eterno es Dios para mí. Y entonces esta piedra que elegí en pilar será casa de Dios, y de todo lo que tú me des, ciertamente apartaré el diezmo de ello para ti. ¿Qué? Si Dios está conmigo, quería decir, si guarda para mí estas promesas que me ha hecho. La primera, al protegerme, que estaría conmigo, como me dijo, y he aquí que estoy contigo. Y protege, como me dijo, te protegeré en todo camino en el que andes. Y me da pan para comer, como me dijo, no, pues no te abandonaré. El que pide pan es llamado abandonado. Como se declara, no he visto al justo abandonado, ni a su progenie pidiendo pan. Y yo vuelvo, como me dijo, yo haré que regreses a esta tierra en paz, es decir, íntegro de pecado, es decir, que no aprenda yo de las malas costumbres de Labán. Y el Eterno es Dios para mí. Quería decir que su nombre recaiga sobre mí desde el principio hasta el final, de modo tal que en mi progenie no haya ningún hijo moralmente indigno.
Esta frase se corresponde con la última promesa que Dios le había dicho, en el sentido que estar con él hasta que haga lo que hablé de ti. Y esta misma promesa Dios había también se la había hecho a Abraham, como se declara, para ser Dios para ti y para tu descendencia después de ti. Lo que implica tu descendencia será el linaje noble en la que no haya ningún defecto moral. Entonces esta piedra así debe explicar el sentido de la conjunción, principio que si tú haces esto por mí, entonces yo también haré esto por ti. Entonces esta piedra que erigí en pilar, dice aquí Rashi, como de entenderse como la hizo el Targum. Esta piedra será sobre la que rendiré culto delante del Eterno. Y efectivamente así hizo después de regresar de Padam Aram, y cuando Dios le dijo, levántate, sube a Betel, y que está escrito que está escrito al respecto ahí mismo. Jacob erigió un pilar y virtió encima de él una libación. Aquí hay que entender esto, lo que hizo Jacob vino, porque eh, que Dios le haya dicho que le va a dar esto, le va a dar la tierra, le va a dar hijo, le va a dar esto, todo lo que le vaya a hacer no quiere decir de que en verdad se le vaya a cumplir. La persona tiene que tener muy pendiente que si la persona transgrede o hace algo que no tiene que hacer, puede ser de que eso le arruine las promesas que Hashem le dijo. Porque todas las promesas que Hashem le da a la persona es simplemente si la persona se corrige y va por buen camino. Así también Dios hablaba a, ¿cómo es que se llama? Al rey Salomón, ¿sí? También sí, a los reyes, que si van por buen camino yo estaré contigo, te protegeré, te haré que todos caigan sobre ti, un montón de promesas, pero todo depende si tú vas por buen camino. O sea, cuida las mitzvot, eres una persona tzadik, una persona justa, crees en mí, esto, lo otro, todo eso, todo depende de eso, y por eso este hace el voto Yaakov, pensando que a lo mejor de repente puede hacer que suceda algo y no se cumpla lo que Dios le dijo, lo que Dios le prometió. Entonces con esto llegamos al capítulo 29, que tengamos buen día.